Falleres, fallers, amics tots, molt bon dia i benvinguts a l'acte d'exaltació de les falleres majors i les seues cors d'honor de la falla dels carrers de Quart i Palomar. Un any més ens rendim als peus de la nostra comissió per tal de rendir homenatge a la nostra més alta representació. La nostra comissió, la que ens ha vist créixer i donar els nostres primers passos. La comissió de la nostra família, la que ens ha vist caure i ressorgir de les més pures i purificadores cendres. Tiré la vista enrere i no puc no anar-me al carrer Canyete. Cada vegada que passe per la seva entrada, encara giro el cap per tal de veure si la llum està encesa. El casal del carrer Canyete, tota una institució en la nostra comissió. Recorde quan tots els dimarts ens portàvem ma abuela i ma mare i em feren un entrepà de tortilla. Els dimarts estava reservat per anar al casal. Quants de nosaltres haurem dormit entre les cadires de fusta en aquest casal? Sincerament, el millor lloc del món. No importava res més si tenies son i volies descansar. Les cadires eren el teu millor aliat. I avui, una part d'aquest casal està en nosaltres. Està damunt d'este escenari parlant-vos. Està en cadascú dels que ara mateix està recordant un bon moment en aquest casal. I està brillant en el cel en totes les persones que han gaudit de bons moments en el carrer Canyete, que ens han honrat en la seva presència i sabidoria i que hem tingut la sort de que hagin format part de les nostres vides. I principalment en record de qui ens va deixar fa quasi un any i ese casal li va plenar de felicitat. Quina importància i quina marca et deixen les persones que treballen per la falla. Moltes hores darrere d'un ordinador, organitzant la part més interna de la comissió. Moltes hores en el casal treballant en temps i contrarrellotge per la nostra comissió. Moltes hores de reunions, opinions i fets per tal de fer lo millor per la falla. Per tal de que tots vosaltres pugueu sentir-vos orgullosos de formar part d'esta comissió. Per tots els que treballem i dediquem el nostre temps a esta comissió. I això ho fem en la nostra més gran il·lusió. Perquè això és la nostra vida. Del 14 al 19 de març, la nostra vida es para. València és més València que mai. Sentim l'orgull de ser valencians. Per fi arriba el moment per el que tant hem treballat. Arriben els fruits d'hores i d'hores de dedicació. Mirem el rellotge sense parar l'última setmana de febrer. Per tal d'escoltar eixa frase, eixa aclamada frase. Valencians, ja estem en falles. Per fi anem a poder gaudir d'unes falles sense restriccions, unes falles pures, unes falles dignes de la paraula falles. Sona bé, veritat? Perquè així és. Encenem, cremem i ressorgit. I hem ressorgit. Hem sigut pacients, hem sabut esperar el moment i ho hem aconseguit. Hem obert els caixons on guardaven les nostres ports i hem tret el nostre cor faller ple d'il·lusió. I en el cor de la nostra comissió és on es troba la part principal. Per tal de dotar de la solemnitat que este acte es mereix, demanem la presència en este escenari del president de la falla Quart i Palomar, Roberto Tebar i Leal. Roberto és l'encarregat de rebre a totes les components de la Cort Major que avui han tingut el gust de lluir les seues millors gales. En primer lloc, senyoreta Maria Dolores Albuisec Sendra. Carmen Ara Herbàs. Senyoreta Julia Claver Cifre.
Senyoreta Raquel Gamboa Hervás. Senyoreta Carla Julià Fernández. Senyoreta Amparo Martín Villalba Broseta. Senyoreta Natalia Mateu López. Senyoreta Natalia Molins Giner. Senyoreta Eva Morillo Castellanos. Senyoreta Neus Piquer Navarro. I per últim, la senyoreta Laura San Martín Martínez. Gràcies, Roberto, per rebre-les com es mereixen. Si abans tiraven la vista enrere, ara toca mirar cap al futur de la nostra festa. Com a guia infantil tenim una entusiasta de les falles, un enamorat de la festa fallera. Tant és així que des que la pandèmia ens va donar un respir, no s'ha llevat el tratge. És per això que demanem la presència en aquest escenari del president infantil de la Comissió dels Carrers de Quart i Palomar per l'any 2023, el xiquet Marcos Periago i Usano. Marcos és l'encarregat de rebre el futur de la falla i de guiar-lo, per supost. D'això no ens cap cap dubte. En primer lloc, nomenem a la xiqueta Sara Cavaller Requena.
Señoreta Sofía Olmos Company. Xiqueta Valeria Tebas Ramos. Xiqueta Natàlia Verdeguer Molins, acompanyada del seu pare Miguel Verdeguer. Xiqueta Lucía Mata Pardo, acompanyada del seu pare David Mata. Xiquet Àlex Olmos Company. Xiquet Daniel Buades Gutiérrez. Xiquet Martín Rabadán Claver, acompanyat del seu pare Ramon Rabadán. Xiquet Jaime Periago Usano. Xiquet Adrián Roldán Mansilla.
xiquets Leo Ballester i Nil Ballester, acompanyats de la seva mare, Maria Dolores Albuisec. Xiquet Jaime Igual Morillo. Gràcies, Marcos, per rebre tan dignament a la nostra comissió infantil. Permetiu-vos gaudir d'un moment de sensacions. Un moment en el que les papallones no paren de voletejar. Vos anem a mostrar el millor que tenim, la nostra gent. Falten 2 llocs per omplir. El primer està a punt de donar els seus primers passos a l'apreciada banda. Des d'aquest moment podrà omplir les fulles d'aquest llibre imaginari que es diu Memòria, que es conserva en la il·lusió i quan s'acaba d'escriure es guarda molt dins del cor. El seu espírit faller m'iricia a este moment, fallera d'elegància i de somriure permanent. Fera major infantil de la Comissió dels Carrers de Quart i Palomar per l'any 2023, Xiqueta, Aitana, Roldán i Mansilla.
No hi ha res més important que cuidar a la nostra gent. Eixa, que es desviu per la comissió, la que gener rere gener rescata de l'armari un trosset de la seva vida per acompanyar a les nostres falleres majors. La nit del 19 de març tot es torna a cendra, però està clar que el que mai desapareixerà en les cendres serà l'amor de qui verdaderament estimem la festa. En el calor de les flames, un altre somni anava fent camí com el so d'una vella. És el moment de posar el sell d'honor a una meravellosa aventura, escrivint en lletres d'or el capítol més important d'un llibre ple d'hermosura. El cel de València ha retallat un trosset per a vestir una regina i els jardins de la ciutat li han regalat l'or de la seda. Fera major dels carrers de Quart i Palomar per l'any 2023, senyoreta Laura Ponce i Pastor.
en el que passeu a formar part de la història de la nostra comissió. Sempre sigueu recordades com les falleres majors de Quart i Palomar de l'any 2023. En la vostra banda i sentades al lloc d'honor reservat per a les falleres majors, aplega el moment de que les persones que les coneixen es dediquen unes paraules avant el mantenidor de la fallera major infantil. Fallera Mayor Infantil Aitana, Presidente Infantil Marcos, Fallera Mayor Laura, Cortes de Honor, Presidente, falleros y falleras, fallas amigas y asociaciones invitadas, familiares y amigos. Muy buenos días y feliz año nuevo a todas las personas asistentes en el día de hoy. ¿Qué mejor final de fiestas navideñas y regalo de sus majestades los Reyes Magos de Oriente que disfrutar de un domingo de exaltación de nuestras máximas representantes del 2023 y sus cortes de honor? Transcurrido casi un año, tengo nuevamente el placer de ser la primera persona en felicitar a Aitana delante de toda su comisión y familiares. Aitana, enhorabuena, felicidades. Continuamos una historia iniciada en el 2022. Continuamos una historia que, aunque parezca interminable, seguro será diferente y estará llena de cambios, pero manteniendo la esencia de la tradición y la fiesta fallera. El destino es caprichoso y ofrece situaciones que, aunque parezcan que se repiten, siempre hay algún motivo que hace que nos guste lo vivido y deseamos que nunca finalicen. Segundas vivencias y ahora con mayor experiencia. Y en la mañana de hoy tocaría disfrutar de los presentes que aguardan en casa de cada uno de los asistentes. Por ello, a lo largo de este discurso, me gustaría ofrecer un pequeño juego de acertijos, del que se requiere sentiment faller y habilidad mental. Los jugadores debéis resolver unos acertijos que acreditarán que sabéis mucho más de lo que creéis. Aitana, siempre preguntando lo que no entiendes. Una de tus cualidades, observar y piponear, para que nada se te escape. Recoger pequeñas claves y pesquisas para elaborar una conclusión final, elemental, querida Aitana. Para iniciar una partida hay que dar respuestas a una serie de preguntas. Y he aquí la primera gran pregunta, que nos han ido haciendo cada vez que decíamos que volvías a ser fallera mayor infantil. Pues la respuesta es muy clara. Representar a la comisión infantil para ti es un orgullo. Tu sociabilidad te delata. Te gusta disfrutar junto a tus amigos de la falla y a las nuevas amistades que surgirán entre los representantes de la agrupación. Continuamos con la segunda pregunta. Hasta aquí tranquilos, todas tienen su respuesta. ¿Quieres ser la mantenedora de Aitana al día de su exaltación? Ay, chiqueta meua, ¿cómo poder dirte yo que no? Y es por eso que estoy aquí. Tercera tanda de preguntas, y en esta ocasión, en el mes de septiembre, hubo un compromiso de 3, consensuado con el apoyo de la familia. ¿Seguimos? ¿Repetimos? ¿Adelante? Pues sí, ¿por qué no? Y para ello necesitamos el apoyo incondicional de un presidente infantil. Y ahí estaba Marcos, y ahí está Marcos, esperando la decisión que culminaría con el cuadro de honor de 2023. Ya tenemos las primeras piezas del puzzle, elemental, querida Aitana, y nos embarcamos en la historia interminable. Al principio, el rumbo cambió. Confieso que nos vimos Aitana y una servidora en una vorágine de pruebas. Retoques de indumentaria, estructuración, búsqueda de combinaciones, citas de peluquería y las primeras exaltaciones. Menos mal que la experiencia nos avala y llegamos a todo. Menos mal que al principio pensamos que todo sería más light. He aquí la cuarta pregunta, que todavía no he conseguido descifrar. En el mundo de las fallas, ¿qué se entiende por light? Pues, aunque todo lo prepares y organices al milímetro, siempre acabas convirtiendo tu alrededor en un circo de 3 o más pistas. Menos mal que en las cuerdas, la familia
estaban preparadas. La luneta de las carpas, la casa, también. La infraestructura, maniquís, percheros, también estaban preparados. Aún recuerdo la última vez que pensamos que representarías a la Falla, si no me equivoco, fue la procesión del Beato, una tarde sofocantemente cálida del último fin de semana del mes de julio. Y resolviendo todas estas preguntas, aprendimos a expresar el deseo de encontrar la realidad que nos rodea recorriendo el camino inverso, es decir, nuestro interior fallero y nuestra pasión por la tradición. Y partiendo de un final que todos recordaréis, azulín azulado, este cuento ha comenzado. Hoy te muestras radiante, Aitana. Combinando tus colores, aquellos que te representan, forman tu personalidad. El verde, tu naturalidad. El morado, el misterio y la creatividad. El azul claro, tu amistad y simpatía. Los naranjas, el entusiasmo, la exaltación y tu energía. Y todo ello recogido en un fondo blanco beige, acogedor y lleno de positividad. Y me preguntarán todavía si conozco algunas cualidades de Aitana. Y la respuesta es que sí, pero no tenemos toda la mañana. Aunque a estas alturas todos habréis descubierto que ella es muy sociable y es muy feliz. En la mañana de hoy vuelves a ser la musa que inspira discursos en los que se mezclan sentimientos, melancolía y satisfacción. En la mañana de hoy, la historia cumple un ciclo en la vida interminable, volviendo a pisar el escenario donde tu madre mostró sus dotes artísticas en la corte del faraón, por si no lo sabíais. Y una servidora desfiló por primera vez cumpliendo un sueño de pertenecer a una comisión fallera. En la mañana de hoy, Aitana, vuelves a ser la protagonista, luciendo la banda que te acredita como la máxima representante, cargo que ostentas con el mismo entusiasmo que el primer día. Tu banda es importante porque conlleva una cadena de mensajes con las experiencias únicas y repetibles que pasan de años en años y otras niñas también han vivido y vivirán. La memoria de la tradición. Tradición que encontramos en la historia que recogen nuestros llibrets, como han dicho nuestras presentadoras, que con aprecio y dedicación leemos cada mes de marzo. Cada llibret con un título de su año que refleja el contenido global de la obra, porque hay dos caminos para continuar la historia. Uno que es el acertado, cuando cada fotografía, boceto, poesías están asociados al nombre de la Falla Quart i Palomar. Y el otro que es erróneo, pero que aquí no se cumple, cuando se dejan arrastrar por un llibret más y se archivan, para que la memoria no los borre. Pero eso no ocurre. Aquí continuamos jugando el juego que llamaría la gran búsqueda. Siempre es un misterio incógnita saber quiénes serán los próximos representantes en el cuadro de honor de una comisión, incluso antes de que el fuego devore el gran monumento. En este caso, la gran incógnita está resuelta. Aitana y Marcos, Marcos e Aitana. Y qué jolgorio y qué alboroto. Quart Palomar ya tiene cuadro de honor para el 23 y vuelve la magia de un nuevo ejercicio repleto de acertijos. Aitana, protagonista de un juego divertido donde les propongo 5 acertijos para llegar a finalizar con el escape room de esta exaltación. Las puertas están cerradas. Elemental, querida Aitana. Elemental, querido Marcos. Empieza el juego. Primer acertijo. Un pomell de flors trobes al teu voltant de xiquetes i xiquets menuts que amb orgull tornes a representar. ¿Qué será? ¿Qué será? La comisión infantil. Muy bien. Segundo acertijo. Todo tiene un círculo. La vieja rueda se mueve y el mismo discurso se repite. Todo ya ha sido hecho antes y lo será de nuevo. ¿Qué será? Aquello que plantamos todos los años, aquello que nuestra querida Falla, nuestro querido monumento. Tercer acertijo. Un ninote es para mí una importante unidad, conjunto de factores en el gran monumento. ¿Qué será? Las escenas, cada una de las escenas del monumento. Cuarto acertijo. Y fue en esos momentos que por un instante vieron que no había representación infantil y dejaron de ser una máquina de razonamiento y reaccionaron por la admiración y tradición de su Falla. ¿Quiénes son?
la fallera mayor infantil y su presidente infantil. Y ya el último, el sentimiento es un efecto químico que se encuentra al otro lado del corazón, con el que nos muestras que eres nuestra máxima representante, que es la banda y el escudo de su comisión. Solo con ingenio e imaginación se pueden encontrar las claves para poder llegar a nuestros deseos, pasar pruebas divertidas donde todas y todos unidos podamos conquistar aventuras y llegar al final satisfactoriamente. Aitana, enhorabuena por tu participación, que sé que la has hecho. Marcos, enhorabuena por tu motivación y colaboración. Gracias por devolver la magia con astucia y sabiduría. Y gracias a todos por vuestra participación, porque he oído por ahí murmullos. Aitana, volverás a pasear tu valencianía por las calles, donde las baldosas serán de diferentes colores, dependiendo de los zapatos que te pongas, y mostrarás que cualquier ejercicio fallero es diferente, aunque los actos se repitan, las fechas no coincidan, los escenarios sean diferentes y los momentos más emotivos tengan otro recorrido. Cada ejercicio es un símbolo de transformación. Y hay aquí la gran recompensa: vivir y disfrutar de cada momento, porque siempre son únicos. En este ejercicio has conocido ya a muchos cuadros de honor, que son representantes infantiles de la agrupación. Y me adelanto al recordar el monumento infantil que veremos plantado en el mes de marzo, enigma e intrigas. Entonces empezará el juego. ¿O continuaremos jugando? Y tú, Aitana, siguiendo las claves, encajarás cada pieza de puzzle para dar sentido a nuestro universo fallero. A tu lado, compartiendo tu alegría, Aitana, descifro acertijos. Eres necesaria para devolver la fantasía al día a día. Quisiera darte todo lo que nunca hubieras tenido, y ni así sabrías lo maravilloso que es poder quererte. En la mañana de hoy descubro tu preciosa sonrisa entre un pomell de flors. Aitana Roldán Mansilla, fallera mayor infantil 2023. Visca les falles, visca la falla Quart Palomar. Muchas gracias. Sempre és un orgull escoltar a com li dediquen tan dignes paraules a les nostres màximes representants. A continuació, és el moment del mantenidor de la fallera major.
Bon dia. Fallera Mayor de 2023, Fallera Mayor Infantil, Aitana Roldán, señor presidente, don Roberto Tebas, presidente infantil, Marcos Periago, a la comisión, sus familias, amigos, amigas y comisiones invitadas. Querido Emilio, gracias por acompañarme hoy aquí. Laura, queridísima sobrina, qué alegría siento al estar en este lugar, junto a todas estas personas. Es una alegría esperada, anunciada, ilusionada, compartida. Es la alegría de poder decirte, enhorabuena, Laura, por supuesto por haber sido nombrada Fallera Mayor de este año, pero no solo por ello, también por muchas otras razones. Una de ellas es pertenecer a esta comunidad que es la Falla Quart i Palomar, a la que le agradezco que me haya acogido y también su afecto y confianza en ti. Ya desde hace años sé de tu entrega a esta comisión, de la que me has ido contando todo lo bueno que has ido viviendo en ella, año tras año, proyectos, días de fiesta, también de trabajo, decisiones, constancia y dedicación. Ver arder una falla cada 19 de marzo es un prodigio difícil de comprender en toda su grandeza. Muchas veces me preguntan, lejos de aquí, ¿qué es eso de las fallas? ¿Cómo se organizan? ¿Para qué se hacen? ¿Por qué se queman? Entonces soy consciente, si apenas quiero dar una respuesta fácil de asimilar, de lo completo y complejo que es este mundo, de cuántas cosas hay que transmitir para apenas esbozar siquiera unas ideas que lo expliquen. Y no lo haré aquí, entre personas tan expertas. Pero se me ocurre resumir así. Una falla se hace porque nos gusta compartir el esfuerzo que supone crearla y porque encierra algo capaz de unir voluntades, crear comunidad y cultura y hacer la vida más consciente y más bella. Se trata del arte. El arte del propio monumento, en su firme juego de equilibrio, puro color que rebosa de ideas con sus formas fantásticas, con su destino de fuego y cenizas, que nos conmueve y nos alienta, porque un nuevo ciclo de vida comienza esa misma madrugada en la que arde hasta consumirse. El arte en la indumentaria, que es historia, es filigrana, es luz. Qué hermoso es un pasacalle que anima la ciudad, multiplicando las posibilidades que nos otorgan a los ojos todos esos trajes tan variados. Sé cuánto te gusta y cuánto disfrutas, Laura, de conocer sus detalles. Y también sé cuánto respeto hay en ti por esa tradición que también y de forma tan elegante sabes lucir. También el arte de la pirotecnia, sobre un cielo claro de nubes altas y blancas al mediodía, que deja esa inconfundible tibieza de primavera, o nocturno y misterioso, destellos de fuego en noches festivas. El arte que desprende el aroma de una paella sobre las brasas, que evoca reuniones con los nuestros alrededor de la mesa común. El arte del teatro y de los musicales, en el que la palabra y la interpretación se conciben y se preparan para un público que sabe de la generosidad que sus artífices han puesto en la creación de cada pieza. El arte literario, como no, también ha reflejado este mundo y nos da cuenta de cómo era la fiesta hace más de 100 años. Me permitiréis que traiga aquí unos fragmentos de Arroz y Tartana, la célebre novela de Vicente Blasco Ibáñez, en la que podemos leer. Llegó la fiesta de San José. Desde una semana antes, la granujería corría a las calles arrastrando sillas rotas y esteras agujereadas, pidiendo a gritos, ¡una historieta belleta! La plazuela tenía un vecindario bullicioso y alegre, gente de pura sangre valenciana, que vivía estrechamente, pero a la que nunca faltaba humor. Las fallas son la fiesta popular por excelencia. En honor de San José, las hacían los carpinteros para solemnizar la fiesta de su patrón y la llegada del buen tiempo, en el que ya no se trabaja de noche. El espíritu innovador del siglo hermoseó la falla,
dándole un aspecto artístico, encerrando un montón de esteras y trastos viejos entre 4 bastidores, pintados y colocados encima monigotes, para regocijo de la multitud. Al principio, las figuras grotescas y mal pergeñadas representaron escenas de la vida privada, murmuraciones de vecinos, pero después la sátira popular se remontó, metiéndose de rondón en la política, y las fallas se convirtieron en burlas al gobierno y caricaturas de la autoridad. En otros fragmentos de la novela se describe cómo era el ambiente en un barrio fallero en aquellos años y cómo era uno de los monumentos. Creo que es interesante. Era un gigantesco dado en cuya cara superior se habían colocado 8 figuras de tamaño natural. Algunos chicuelos, escondidos entre los biombos, tiraban de cuerdas, poniendo en movimiento los monigotes. Parece que podemos ver esos balcones y puertas con banderitas amarillas y rojas. Nos cuenta el autor que en grandes carteles se podían leer versos valencianos. La gente los leía y se reía a carcajadas. Blasco no se olvida del puesto de buñuelos, el manjar de la fiesta, que impregnaba el aire con su olor tan característico. Y sobre todo no se olvida, como podía ser de otra manera, del papel de la banda de música, venida en este caso de un pueblo de las cercanías. Con estas palabras la presenta. ¡Música, música!, gritaba la gente, y los músicos iban abriéndose paso en la muchedumbre. La primera mazurca puso en conmoción a toda la plazuela. Las alegres notas de los cornetines esparcían un ambiente de alegría. Adiós al invierno. La primavera se acercaba con sus tibias caricias, y en los balcones sonreían las muchachas, mirando de soslayo a los que se detenían para contemplarlas. Emilio, haznos sentir ese arte de la música que hemos evocado. Tantas semejanzas y diferencias en estos años. Y ahí, contemplándonos y arropando la falla, nos aguardan las magníficas Torres de Quart, que dentro de pocos meses verán surgir de nuevo el prodigio, que desde 1855 ve la plantà cada mes de marzo. Este barri tan bullanguero, barri señero de veritat. Pero volvamos de la tradición al momento presente, este que hoy nos reúne aquí. Momento en el que sentimos la unión de la familia fallera, que ha conseguido que sea tan hermoso y único como está siendo ahora, con su ilusión y esfuerzo durante todo un año. Laura, es tu momento. No me cansaré de decirte lo feliz que me siento. Hoy te miro y veo a una mujer llena de vida, con un futuro prometedor.
Ya está aquí en realidad. Un futuro lleno de proyectos, afectos y deseos cumplidos. Te miro y sigo viendo a la niña que fuiste. La primera vez que te vi, apenas unos momentos después de nacer, ya con una expresión serena y tranquila. Solo otro momento en mi vida ha igualado a este en intensidad. Fue en el que vi a tu hermano Tony, también recién nacido. Mi vida ha sido mucho mejor porque estáis vosotros. Luego, una niña amable, a la que le gustaba aprender y a la que ya le entusiasmaba ponerse trajes bonitos. Pronto fallera de nuestro barrio, Benimamet. La mamá y la yaya disfrutaban mucho de prepararte para la ofrenda, para el pasacalle, para la recogida de premios, para cualquier acto al que te animabas a ir siempre. Una joven divertida, estudiosa y valiente. La chica que se ha esforzado para sí misma y para el cuidado de los demás con dedicación y fortaleza. Fallera de esta comisión ya 12 años, organizada y trabajadora. Sabe disfrutar de la vida, de la buena mesa, de conocer lugares y gentes, del mar, capaz de crear buen ambiente ahí donde está, de poner una nota especial con un detalle. Hace poco hablaba de la muchacha que ha sido y he pasado muy rápido por ella. Vamos a volver por un momento a la alegría entusiasta de la juventud, de la primera juventud. Escucha, Laura, que te va a traer muy, muy buenos recuerdos. Estas notas me han hecho pensar especialmente en dos personas, nuestros niños Marcos y Aitana, que hoy tienen un papel tan relevante, pues son presente y futuro de la fiesta, a muy pocos pasos ya de convertirse en jóvenes que tendrán en sus manos la continuidad de tanta riqueza. Sé que estáis pasándolo muy bien estos días juntos y aún falta mucho más. Laura, quiero despedirme con la razón principal por la que te felicito. Ser la gran persona que eres. Vas a ser una fallera mayor recordada siempre. Hoy te deseo que la alegría sea la emoción más intensa con la que vivas tu año. Que todos disfrutéis de unas fallas 2023 inolvidables. Visca València. Visca la nostra festa, patrimoni cultural immaterial de la humanitat, i visca la falla qual Palomar.
Gràcies, mantenidors, per voler formar part d'este dia tan especial. És un honor per a nosaltres comptar amb la vostra presència. Com també és un honor rebre a continuació a totes les falles convidades que han volgut acompanyar a les nostres falleres majors. Per a rebre-les, demanem la presència en este escenari de les nostres falleres majors i presidents. En primer lloc, rebem a l'associació Penya i Clau. President Antonio Mirió Carrasquer. Vicepresident Juan Clavel Talora. Garbinet, president infantil, Pau López Garis, bellesa infantil, Naya Zarate Verdú, presidenta, Raquel Fernández González, dama d'honor, Judit Morell Fernández, bellesa, Paloma María Palomares Villaverde.
comissions de la nostra agrupació El Pilar Sant Francesc que han tingut el gust d'acompanyar-nos en l'exaltació de les Falleres Majors 2023. En primer lloc, anem a rebre a la comissió Murillo Palomar, Fallera Major, Carolina Ruiz Martínez, vicepresident, Francesc Beltri, Fallera Major Infantil, Helen Mañas Stankiewicz. Falla Avinguda del Oest. Fera Major Ana Miquel Obarti. Vicepresident Guillermo Amutio. Fera Major Infantil Eva Arto Salvador. Presidente Infantil Víctor de Vicente Falcó. Fallera Major Beatriz Pérez de Llévenes y Lloria. President Carlos Vicente Adrián. Fallera Major Infantil Amparo Calatayud Pérez. Presidente Infantil Marcos Cifre Bombó. Falla Peu de la Creu en Joan de Vilarrasa. Fera Major Amparo Jiménez Selva. Presidenta Ana Esteban Cremades. Fera Major Infantil Lola Pradal Soler. Presidente Infantil Manuel Tos Albors. Fallera Major Olvido Roda Herrero. President José Javier López Llop. Fallera Major Infantil Marta Bernal Vizcaíno. Presidente Infantil Daniel Matas Vera.
Falla Guillem de Castro Triador i Sant Pere Pasqual. Fera Major Mariel Beatriz Virena. President Celso Sierra Barberà. Fera Major Infantil Naira Gandía Gómez. Falla Encendra Plaza Coy, El Tro. Fallera Major Míriam Lozano Pinto. President Juan Buguede Collado. Fallera Major Infantil Violeta Gil Pérez. President Infantil Marcel Gil Pérez. Falla Emplón Guillem de Castro. Fera Major Sandra Aparicio Benagues. Presidenta Nani Niza. Fera Major Infantil Marina Aparicio Bueno. Presidente Infantil Alejandro Barreiro Bueno. Falla Guillem Sorolla Recaredo. Fallera Major Sandra Buena Benlloc. President Carles Berriales Arlandis. Fallera Major Infantil Mara Zarcero Nebot. Falla Rivera Convent de Santa Clara Telefónica. Fera Major Paula Raga Miquel. President Jorge Gracia Peñarrocha. Fera Major Infantil Miriam Raga Hernani. Presidente Infantil Marc Gracia Martí.
Com mana la tradició, l'última falla de l'agrupació és l'encarregada de fer entrega del quadre on estan representades totes les comissions que conformen l'agrupació El Pilar Sant Francesc. Falla Sant Vicent, periodista Zati Padilla. Fallera Major, Lídia Martín Torres. President Miguel Ángel del Barrio de la Torre. Fallera Major Infantil, Laira Iglesias Lluc. Presidente Infantil, Santiago González de Martos Marín. Gràcies de tot cor per formar part d'un dels dies més especials per a la nostra comissió. És un orgull tindre-vos així presents com a dignes representants de les comissions de la nostra agrupació. Acomiadem de l'escenari a les falles de l'agrupació El Pilar Sant Francesc. Falla Murillo Palomar. Falla Avinguda de l'Oest. Falla Bolseria Trasal. Falla Peu de la Creu. Falla Plaça del Pilar. Falla Guillem de Castro Triador. Falla Encendra Plaça Alcoi. Falla Emplom Guillem de Castro. Falla Guillem Sorolla Recaredo. Falla Ribera Convent de Santa Clara. Falla Sant Vicent, periodista Zati Padilla. Gràcies també a tots els que han fet possible el dia d'avui. És motiu d'orgull veure els fruits del treball dur de totes aquelles persones que treballen dia rere dia per la nostra comissió. Per fer falla. I per voler portar a la comissió fins lo més alt. A continuació cantarem tots junts el nostre himne regional.
A continuació, anem a despedir de l'escenari a les nostres falleres majors i presidents. Desitgem que guardeu en la memòria d'este dia un dels dies més feliços de la vostra vida. Fallera major, Laura Ponce Pastor. Fallera major infantil, Aitana Roldán Mansilla. President infantil, Marcos Periago Usano. President, Roberto Tebar Leal.